Hola, esta es la segunda clase de funciones trascendentes y nuevamente va a estar dividida en dos videos. La primera parte está dedicada a funciones exponenciales generales. Nosotros ya habíamos definido en la clase anterior la función exponencial e a la x, y en este caso vamos a definir la función exponencial para una base cualquiera. Si tomamos un número real a positivo, entonces para cualquier x podemos definir a a la x como e a la x por el logaritmo natural de a. Observen entonces que la exponencial general está definida en términos de la exponencial con base e. Como e a la k por x es positiva para cualquier valor de k, ya sea positivo o negativo, resultará a la x positiva. Bien, en particular k puede ser logaritmo natural de a, como vemos en la definición. ¿Cómo vamos a derivar esta función exponencial? Bien, si el a es positivo, podemos aplicar la regla de la cadena, y entonces la derivada de a la x respecto de a va a ser igual a la derivada de esta función, o sea, va a ser e a la x por el logaritmo natural de a por la derivada del exponente, que en este caso la derivada de x por el logaritmo natural de a es precisamente el logaritmo natural de a. Bien, si observamos en este producto, el primer factor no es más que, por la definición que teníamos, a la x. Por lo tanto, si sustituimos, resulta que la derivada de a la x respecto de x es logaritmo natural de a por a la x. Bien, si observamos esta derivada, al ser a la x una función siempre positiva, el signo de esta derivada va a depender del signo de este factor. Si a es mayor que 1, entonces la derivada será positiva y por lo tanto la función a la x creciente. Y si a es un número real que varía entre 0 y 1, el logaritmo natural será negativo y por lo tanto la derivada será negativa. Y en dicho caso, a la x será una función decreciente. Acá vemos en la gráfica dicho comportamiento. Si a, en este caso, es igual a 2 mayor que 1, resulta ser que la función es una función creciente, mientras que si a es igual a un medio, menor que 1, la función es decreciente en todo su intervalo de definición. En cualquiera de los dos casos, ya sea a estrictamente mayor que 1 o a estrictamente menor que 1, la función resulta ser siempre inyectiva. Muy bien. ¿Cómo definimos un logaritmo general? Denotamos por g de x al logaritmo en base a de x a la función inversa de a a la x. Bien, como la función a a la x estaba definida de los reales en el intervalo abierto 0 infinito, su inversa, g, va a estar definida del intervalo abierto 0 infinito en los reales. Gráficamente, por la propiedad de simetría de las gráficas de funciones inversas respecto de la recta igual a x, sabiendo, por ejemplo, que la gráfica de a a la x, si a es mayor que 1, como en este caso 2 a la x, es una función creciente, por simetría podemos ver que la gráfica de su inversa, en este caso el logaritmo en base 2 de x, tiene que tener esta forma. Muy bien. Entonces, habíamos definido en un logaritmo, en una base cualquiera a, como la inversa de la exponencial a a la x. Bien, y por ser inversa, entonces, la composición de la exponencial con la función y, en este caso, logaritmo de a la x, nos tiene que dar la función identidad x. Bien, por lo tanto, o sea, nos tiene que dar la función identidad, o sea, igual a x. Bien, a su vez, a a la i la podemos expresar como e a la i por el logaritmo natural de a. Esta era la definición que habíamos dado al comienzo de la clase de una exponencial genérica a la x. O sea, a la x era igual a e a la x por el logaritmo natural de a. Por lo tanto, a a la i es igual a e a la i por el logaritmo natural de a. Bien, si aplicamos ahora el logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad, o sea, al miembro de la izquierda y al miembro de la derecha, vemos que el logaritmo natural de x va a ser igual a, al aplicar el logaritmo natural a este exponencial,
podemos bajar el exponente y entonces el logaritmo natural de esta expresión lo podemos reescribir como i por el logaritmo natural de a, que era el exponente, por el logaritmo natural de la base, en este caso logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es 1, por lo tanto resulta ser que el logaritmo natural de x es igual a i por el logaritmo natural de a. ¿Bien? Por lo tanto, el logaritmo en base a de x, que era igual a i, lo que habíamos supuesto al comienzo, lo podemos ahora expresar como logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. ¿Cómo llegamos a esta igualdad? Bueno, tomamos el miembro de la izquierda, lo igualamos al miembro de la derecha y despejamos i. O sea, i va a ser igual a logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. Bien, y esto es lo que usualmente llamamos la propiedad de cambio de base para los logaritmos. Si ahora queremos obtener la derivada del logaritmo en base a de x, lo que hacemos es derivar esta igualdad. Entonces, g' de x, o sea, la derivada del logaritmo en base a de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada de este cociente. Si observamos con cuidado, el denominador es simplemente una constante, por lo tanto, la derivada de este cociente es la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, por 1 sobre el logaritmo natural de a. Por lo tanto, la derivada del logaritmo en base a de x va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de a por x. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de las funciones exponenciales. Tenemos un montón de situaciones donde podemos utilizar las funciones exponenciales para modelar, ya sea situaciones físicas, químicas, biológicas, económicas, etc. Una primera aplicación es lo que llamamos cambio exponencial. Entonces veamos cuál es la situación. Supongamos que la función i de t mide una determinada cantidad en función del tiempo t. Esta cantidad puede ser, por ejemplo, una temperatura, cantidad de individuos en una población, etc. Y supongamos, además, que en el instante t igual a 0, la cantidad inicial es i sub 0. Esta cantidad inicial, por ejemplo, si i mide una temperatura, será la temperatura inicial. Si i mide la cantidad de individuos en una población, será la población inicial, y así sucesivamente. Y además suponemos que la tasa de cambio instantánea de la función i respecto a t es proporcional a i de t. Bien, entonces, vamos a generar el siguiente problema con valor inicial. Primero, planteemos una ecuación que represente esta idea, o sea, que la tasa de cambio instantáneo de i respecto a t es proporcional a i. O sea, la tasa de cambio instantánea de i respecto de t, o sea, la derivada de i respecto de t, va a ser proporcional a i de t. Bien, esta igualdad me genera lo que llamamos una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que involucra una función y sus derivadas. Bien, encontrar una solución de esta ecuación diferencial equivale a encontrar una función i, o sea, la incógnita es i, de tal manera que al sustituir i y su derivada en la ecuación, la misma se satisface. Por otro lado, teníamos la condición de que en el instante t igual a 0, la cantidad inicial debía ser i0. O sea que si yo a la función i le evalúo en el instante 0, tengo que obtener una cantidad inicial igual a i sub 0. Esto es lo que se llama una condición inicial. Entonces, una ecuación diferencial con una condición inicial forman un problema con valor inicial. Por ahora solamente vamos a definir esto. Hay métodos para encontrar esta función i. Nosotros vamos a proponer la solución para este problema de valor inicial como la función i de t igual a i sub 0 por e a la k por t. Y enseguida vamos a verificar que esta es realmente la solución de este problema a valor inicial. Bien, si k es mayor que 0, entonces esta función i es una función claramente creciente, y si el k es negativo, esta función resulta ser una función decreciente. Eso es claro, digamos. Muy bien.
Entonces, ahora vamos a verificar que esta función que habíamos propuesto es realmente solución del problema valor inicial. Eso quiere decir que tenemos que verificar que satisface la ecuación diferencial y que satisface la condición inicial. Veamos primero que satisface la ecuación diferencial. Entonces, tomamos nuestra función y la derivamos respecto de t. Acá he puesto respecto de x, pero en realidad esta derivada es respecto de t, perdón. Entonces, la derivada de y respecto de t va a ser igual a y sub 0, que es la constante, por la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial, ¿a qué es igual? Es igual a la exponencial por la derivada del exponente, que en este caso es k. Por lo tanto, la derivada de la función respecto de t, no de x, de t, va a ser igual a y sub 0 por k por e a la k por t. Bien, entonces ahora recordemos que nuestra ecuación diferencial era que la derivada de y respecto de t, no de x, va a ser igual a k por i de t. Bien, entonces, reemplazamos la derivada de y respecto de t por su igual, o sea, en este caso, y sub 0 por k por e a la k por t, en el primer miembro de la igualdad. En el segundo miembro tengo que reemplazar k por i por su igual. Entonces tenemos k por i de t. I de t habíamos supuesto que era igual a i sub 0 por e a la k por t. Por lo tanto vemos que la función junto con su derivada satisfacen la ecuación diferencial porque claramente estas dos funciones son iguales. Ahora, para ver qué satisface la condición inicial, evaluamos y en x igual a 0. Entonces, y en 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la función evaluada en 0, o sea, y sub 0 por e a la k por 0, y esto es simplemente y sub 0, porque e a la k por 0 claramente es 1. Bien, otro ejemplo es el de la ley de enfriamiento de Newton, la cual establece lo siguiente, que la tasa de cambio instantánea a la que la temperatura T de un objeto cambia en cualquier instante T es casi proporcional a la diferencia entre su temperatura actual y la temperatura del entorno. Bien, esta condición, en términos de ecuaciones diferenciales, se establece de la siguiente forma, que la tasa de cambio instantánea de la temperatura respecto del tiempo va a ser igual a menos K por la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del entorno, con K positivo. Y además, con la condición inicial de que la temperatura del objeto en el instante 0 sea igual a T sub 0. Esto sería la temperatura inicial del objeto. Bien, ¿por qué tomamos menos K? Por lo siguiente, si la temperatura del objeto es mayor que la temperatura del entorno, intuitivamente la temperatura del objeto va a ir decreciendo hasta que se equipare a la temperatura del entorno. Como esta diferencia es positiva y K es positivo, este signo negativo hace que esta derivada sea negativa y por lo tanto la temperatura del objeto sea una función decreciente. De la misma forma funciona el razonamiento si suponemos que la temperatura del objeto es menor que la temperatura del entorno. Bien, este problema tiene como solución la función T igual a T0 menos T sub E por E a la menos K por T más T sub E. Esta función es solución de la ecuación diferencial y además satisface la condición inicial. Por lo tanto, esta es una función solución del problema a valor inicial que hemos planteado acá. Eso les quedaría a ustedes verificarlo como verificamos en el caso anterior. Observen que cuando la variable t, o sea, el tiempo transcurre, o sea, tiende a infinito, este factor tiende a 0 y por lo tanto, a medida que transcurre el tiempo, la temperatura del objeto tiende a aproximarse a la temperatura del entorno. Bien, y algunas otras aplicaciones para cambio exponencial se ven, por ejemplo, en crecimiento de poblaciones, crecimiento de colonia de bacterias, problemas en economía, etc.